Bueno, en busca de la perfección, sí, siempre hay que buscarla, nunca pensar que llegamos a ella, porque toda la idea es esa, siempre estar buscándola. Es lo mismo que la felicidad. La felicidad no existe en ningún lugar, como ya hemos escuchado muchas veces en frases conocidas. La felicidad está en el camino hacia ella, cómo caminas hacia ella. Bueno, trabajamos con mucha pasión, somos un equipo que de verdad nos gusta lo que hacemos, nos divertimos haciéndolo y mientras eso sea así, vamos a seguir. Es curioso porque yo nunca lo soñé ni nunca pensé que yo tenía ese don o sea, esa capacidad. Pero sí, desde que era pequeño, a pesar de ser deportista y ser bueno en ciencias, mi mamá siempre nos mantenía muy cercano al arte. Soy de Maracaibo y siempre acudíamos a los centros de arte, conocíamos a los artistas, mi mamá interactuaba mucho con ellos y en una ocasión, 1989 creo que fue, hace muchos años, yo sufrí de un problema en las cuerdas vocales y tuve que guardar reposo y durante ese tiempo fue la primera vez que yo hacía pausa, porque yo siempre era como muy activo, siempre estaba en movimiento, siempre estaba en muchas cosas. Nada de esto en aquel momento, más que todo deportes, compitiendo, inclusive llegué a competir representando a Venezuela en varias oportunidades. Bueno, fui distrital en tenis de mesa, competí afuera también en natación y en salto de trampolín y fui profesional en bowling, que es un deporte que a mí me gustó mientras lo hacía, no como disciplina de competencia, pero el deporte que a mí más me gusta y sigo practicándolo, no soy malo en él, he sido buena categoría, pero no a nivel como llegué en los otros, es el tenis, que es el que de verdad me acuerdo de una competencia afuera que yo iba en bowling y me fastidiaba entrenar. Entonces me ponía a entrenar con los del equipo de tenis y yo no estaba compitiendo en tenis. Pero volviendo a lo que me preguntaste, eh, todo llegó por casualidad, no es algo que yo busqué. Mi familia sí se dedicaba al negocio de los adornos y las telas. Y Osmel comenzó buscando ese contacto, porque ya mi padre le vendía a un diseñador que se llamaba Elmar, que es anterior a Melier. Y gran parte de esos grandes diseños que se hacían en aquellos tiempos, que eran para Mirla Castellano o para Lila Morillo, los hacía él. Y el show de Mi Venezuela se centraba en lo que se iban a poner ellas, no las mises. Después llega Osmel y empieza otra historia. Y entonces Osmel trata de ubicar a mi padre, pero mi padre no estaba interesado, no contestó el teléfono. Yo acababa de llegar de Estados Unidos y contesté yo el teléfono. Y le dije, yo soy el señor Whitter, yo lo que tenía creo que eran 21 años. Y le dije, sí, yo soy el señor Whitter, nos reunimos y empezamos a trabajar juntos. Viajábamos juntos a Nueva York a buscar las cosas. Por ejemplo, las libélulas famosas de Bárbara Palacio. Yo todavía no estaba trabajando como diseñador de joyas, pero yo ayudé a conseguirlas, a comprarlas. Y así mismo las telas se hacían a través de una oficina de un familiar mío y así nos fuimos involucrando en el Miss Venezuela. Me invitaban siempre a los concursos hasta que un día yo en la tienda, que es la que queda aquí al lado de telas, comencé a tratar de crear una línea de accesorios. Más que todo pensando en llevar la tienda a un nivel como las grandes tiendas del exterior. Y de pronto apareció Mel y me dice, ¿por qué no hacen los accesorios del Miss Venezuela? Y yo me quedé así como sorprendido. El primero que me trajo fue, pues ya yo estaba haciendo accesorios, pero no con la idea de hacer mi línea ni nada por el estilo, más que todo comercialmente en ese momento, tratar de adaptar a la tienda. Los primeros accesorios, bueno, los primeros accesorios fueron para un diseñador muy conocido de Venezuela que se llamaba Melier, que fue una camisa para una de las muchachas que viajaban al mismo universo, que los orfebres habían tratado de hacerla, pero se les partía, se les rompía. Entonces yo ideé una forma de hacerlo, tuvo éxito, y luego Osmel me trajo los zarcillos mágicos, que yo no sabía en ese momento lo que eran, porque yo no conocía mucho de la historia de Venezuela. Yo había visto
al igual que todo el mundo, era televidente y venía de Estados Unidos de haber visto ganar a Irene Sáez, año 81. Y más que eso, no conocía más que lo que conocía todo el mundo por la prensa. Él se aparece, ya nosotros montamos la tienda, él se aparece y me trae los zarcillos mágicos. Y me dice que sí se los puedo realizar, porque se los había pedido prestado a una de las que habían competido, uno de los zarcillos que había sobrevivido, porque no era uno solo, eran varios. Eso era una línea, no era un zarcillo exclusivo, era un zarcillo que se compraba en serie. Entonces yo realicé el mío y se usaron en un año, o se usaron para una exhibición, no recuerdo bien. Y luego él viene en el año 94, ya yo estaba trabajando con él, precisamente en las telas, ya yo estaba haciendo tiaras de novia, pero no había hecho todavía una corona para mi Venezuela. Y él me dice que por qué no trabajo y le hago la línea a Ángel Sánchez, que eran palabras mayores en ese momento. Yo era un novato. Y me acuerdo que yo era como las mismas mises, o sea, nerviosa, que se vaya a caer el zarcillo, o sea, toda una cantidad de cuestiones. No tenía ninguna seguridad, más que en mi trabajo, que sí ya lo estaba haciendo con mucha pasión. Y sale en 1995 mi nombre al lado del de Ángel Sánchez y eso fue un boom. Ya yo tenía varios años trabajando con Osmel, pero no haciendo accesorios, sí consiguiendo accesorios y resolviendo accesorios, pero no haciéndolos yo. Esa fue mi primera experiencia. Ya yo venía de estar haciéndolos para mi tienda y sí se habían utilizado los que yo estaba empezando a hacer en las Misses de los años ya finales de los 80, empezando los 90. Y en eso, como tuvieron mucho éxito, ya Osmel viene y me dice, mira, vamos a hacer los accesorios y así comenzó todo. Pero no es algo que yo planeé y para mí fue una gran sorpresa como de un día para otro de pronto era un diseñador conocido y todo el mundo estaba averiguando si yo era de verdad o eso era un nombre artístico y yo era muy penoso, muy tímido y yo me escondía detrás de la gente. Yo exhibía en mi tienda todo lo que hacíamos, me prestaban los vestidos porque yo también tenía que ver cómo vendía las telas al Miss Venezuela, perdón. Entonces yo exhibía todos esos vestidos, me los prestaban los diseñadores. Y entonces yo me escondía detrás de la gente para escuchar los comentarios y así fue que comenzó toda esta locura, que realmente agradezco mucho de haberla vivido, sobre todo aquellos años dorados que me llenaron de una experiencia increíble. Por lo menos lo que me enseñaron, ya que veo que te gustan las frases, es que nada es imposible, porque lo que me mandaban a hacer a mí, en mi opinión, era imposible hacerlo en tan poco tiempo. Eran muchas piezas y lo hacíamos. Entonces yo aprendí en el Miss Venezuela de aquellos años a hacer lograr lo imposible y a pesar de que en un principio siempre me asustaba, decía, no, eso no se puede, aprendí a no decir no a nada. Todo lo hacíamos y todo salía bien, que fue algo también. Es algo que si yo pienso y voy para atrás, digo, es imposible planear eso y lograrlo como se logró todos esos años y además de todos los triunfos que tuvimos en esos años. Bueno, había de verdad un equipo en general muy bueno, no era solamente el equipo que preparara las Misses, había un show espectacular que ayudaba muchísimo también, porque ese show producía los recursos para que todo lo demás sea posible. Teníamos audiencia internacional, antes de las redes sociales el que mandaba era el satélite. Venevisión tenía una transmisión que era internacional y nosotros mismos no sabíamos, lo supe después de un tiempo, lo famosos que nos volvimos en otros países, todavía al día de hoy. Cuando por primera vez empiezo a ir a países de Asia y lo hago por el concurso Miss Grand International, hay gente que todavía me dicen y se acuerdan de todo eso y me conocen de allí y yo me he quedado muy sorprendido. Hay personalidades o diseñadores o maquilladores, inclusive del Miss Venezuela, de aquella época que no saben lo famosos que son en esos países. Cuando yo comencé, me fijaba precisamente por esa inseguridad no de lo que estaba haciendo, porque yo desde un principio diseñé un sistema de diseño y hasta el día de hoy lo mantengo y me encanta porque es divertido además. Pero en ese momento, como yo tenía una inseguridad
porque pensaba que los diseñadores eran otra cosa. Yo veía a los muchachos con mucha sensibilidad, sabían dibujar muy bien. No es que yo no dibujaba, no es que yo no tenía sensibilidad, pero no tenía ese tipo de sensibilidad. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que lo más importante era la creatividad, que era donde fallaba la mayoría. La mayoría lo que hacía era copiarse un diseño y aprendérselo de memoria y dibujarlo, haciendo creer que eso era diseño de ellos. Mi forma de crear era muy distinta y mi sensibilidad era muy distinta, porque como te digo, yo venía de actividades más toscas como los deportes, o sea, y no sentía que yo era eso. Sin embargo, pasaron unos años, muy poco, fue muy rápido todo. Y me di cuenta que todo lo que hacíamos tenía éxito, todo lo que hacíamos se vendía, venían diseñadores de afuera y comencé a tener esa seguridad. Me acuerdo que la primera entrevista que me hicieron en televisión, que es un canal que tiene otro nombre hoy día, en ese momento se llamaba Distinto, pero que no tenía casi audiencia, y menos mal, porque una entrevista, yo estaba sudando los nervios, o sea, de tantos nervios, y me acuerdo que el que me entrevistaba, mientras él hablaba, agarraba un pañito, un pañuelo y me secaba. Yo estaba sudando de los nervios. Esa fue una experiencia simpática, menos mal que nadie la vio. No existen, no he visto, no he visto, creo que no había los equipos en aquellos momentos. Pero lo que quiero también acotar con eso es que con el tiempo, a medida que fui obteniendo la seguridad de saber que lo que estaba haciendo estaba bien y estaba bien encaminado y que realmente gustaba, eso me dio a mí una seguridad que hizo que esos nervios se convirtieran en adrenalina. O sea, el estrés de todo el movimiento que teníamos días antes del evento, que era increíble, el hecho de hacer cosas que eran imposibles, se fueron convirtiendo en adrenalina. Y hoy día, más bien lo que en un momento fue estrés, lo disfruto. Por eso es que yo también te puedo decir con base de que no todo estrés es malo. El estrés crónico sí lo es, pero el estrés no necesariamente es malo si sabes convertirlo en esa adrenalina. Más bien es una droga demasiado fuerte. Y yo aprendí en mi carrera a disfrutar ese tipo de drogas que son segregadas por el cerebro. Y no necesito ningún instrumento, ni siquiera alcohol, para poder disfrutar y sentir esas emociones fuertes que crean esas mismas, que son las endorfinas. Aprender a segregarlas en beneficio precisamente de eso, de la actividad que estás creando. Fíjate, yo lamentablemente no, a pesar de que sí estudié diseño de joyas, yo no lo estudié de una manera ortodoxa en el sentido de que pasé por todas las etapas. Entonces yo comencé, que eso mucha gente no lo sabe, como artista plástico. Inclusive estuve en bienales, gané un premio en Nueva York. Pero no terminaba de llenarme porque el proceso era muy lento. Hasta que yo terminaba una pintura, hasta que yo terminaba una exposición, podía pasar un año, que para mí era, en aquel tiempo, que yo estaba como apurado, era demasiado tiempo. Entonces yo paso de ser artista plástico a hacer accesorios, que no fue por casualidad, fue por lo que bueno, fue por casualidad, pero fue sencillamente porque Osmel se presentó y se me creó esa oportunidad. Y es algo que muchos artistas no lo van a entender porque me lo dijeron. ¿Cómo pasas tú de haber ganado un premio en artes plásticas a hacer bisutería? Eso no tiene sentido. Pero para mí sí lo tenía, porque en la bisutería, y sobre todo por el sistema que yo ideé, yo podía diseñar muchas piezas en un mismo día. No crearlas, pero diseñarlas y después crearlas muy rápido. Y aprendí que la satisfacción mía, el disfrute, era precisamente ver la obra terminada. Me pasaba con las pinturas también. Yo sufrí haciéndolas, pero después disfrutaba mucho. Entonces digo, tengo que conseguir una técnica que nunca la descubrí, pero sí la descubrí en los accesorios y descubrí mi felicidad haciéndolos. O sea, y por eso para mí ese cambio fue importante y no me arrepiento. No me arrepiento, aunque siempre pensé en volver a las artes plásticas, nunca lo hice. Estuve preparando una exposición de escultura con una pieza central que lleva un mensaje muy fuerte, y logré terminar el diseño y las piezas pequeñas, pero nunca terminé la pieza central, que era la de la exposición. Sí espero hacerlo en algún momento, el tema es vigente todavía.
Y bueno, pero sí me dediqué también, dentro de todo esto que te acabo de explicar, de lo que yo descubrí que era la felicidad para mí, yo documenté eso en un libro y lo publiqué y comencé a dar conferencias al respecto. Y las conferencias, di una aquí, pero la mayoría fueron afuera. En ese momento yo estaba entre Panamá y Venezuela. La última fue antes de la pandemia en la Universidad de Panamá, en la Cátedra de Diseño y Arquitectura. Esa última conferencia también me enseñó muchísimo porque ya cuando comenzaba las conferencias, comencé muy chiquito con charlas, pero fui aprendiendo precisamente de la interacción con el público, de la energía que ellos me transmitían también, y me fueron guiando para crear un guión de esa conferencia, que fue cuando empecé a darlas en las universidades. Esa última, que estuvo presente el rector de la universidad y los diferentes rectores, me enseñó muchísimo, porque yo sentí una energía del público que no había sentido antes, que es como un internet inalámbrico, que lo sientes con energías. Y esa conferencia fue la mejor que yo di y la que de verdad me hizo entender precisamente el tema que yo estaba exponiendo. Yo sí quisiera volver a eso. Durante la pandemia edité una segunda edición, no la he publicado, y creé del libro que yo publiqué, que tenía un cuento infantil, creé el libro, o sea, escribí el libro que precisamente era la meta mía en todo eso de la escritura, que era un libro infantil con el mensaje poderoso que lleva el libro. Está hecho el texto, no lo he terminado y siempre estoy difiriéndolo por la cantidad de cosas en las que me he metido, pero sí es algo que quiero terminar. En mi Venezuela fue una experiencia única. Eso fue en aquellos años, como te estaba diciendo, teníamos la sintonía total, no existía nada que le hiciera competencia. Llegábamos hasta un 92% de audiencia. Eso es algo que más nunca se va a repetir con las redes, con cable. No existía cable. Y los demás canales se rendían, ponían comiquitas o películas viejas. Y teníamos la sintonía total, o sea, el poder de comunicación, o sea, era impresionante el poder mediático que se ejercía. Y bueno, eso nos ayudó para proyectarnos internacionalmente inclusive. Yo pienso que supe aprovecharlo, he disfrutado de eso. A veces sí me extraña en lo que nos hemos convertido, que ahorita pareciera que somos todos una guerra todos contra todos, o sea, donde venezolanos nos peleamos con venezolanos, o sea, no nos defendemos. Y las que sufren, y hablo del medio, ¿no? Las muchachas son las que más sufren, las que van a competir afuera, cuando deberíamos ser todos unidos en base a ellas, no importa de qué organización sean. Yo trato de hacerlo. Es más, lo he demostrado colaborando con las muchachas que han ido al exterior, que me han pedido colaboración. Y algo bien curioso, no sé si siempre va a pasar, pero hasta ahorita, desde el año 97, desde el año 95, 1995, hasta el día de hoy, todas las Misses, todas absolutamente, que ganaron un internacional Grand Slam, utilizaron mis piezas. Y no todas llevaron mis piezas, no todas las Misses han llevado mis piezas. Inclusive Andrea Rubio con los accesorios que ganó, y no es algo que yo estaba esperando. Me encantó poder hacerlo. Pero digo, yo siempre voy a estar dispuesto a colaborar con quien quiera colaborar, porque pienso que esa debe ser Pero sí me duele cuando veo injustamente como somos autodestructivos hoy día, y me gustaría que eso cambie. Pasa conmigo también. Yo, mientras no fui director de un concurso, gocé de una experiencia donde jamás sentí el odio, la envidia sí, porque eso no se puede evitar, pero el odio en las redes sociales o expresamente de esa forma jamás lo sentí. Y pasa sencillamente porque hay gente que quiere esa franquicia, que se ha vuelto
mi opinión, la principal, en la opinión de otros, la segunda principal, pero en todo caso, una franquicia muy importante. Entonces, yo siempre pensé, cuando tomé que tampoco la tomé buscándola. A mí me cayó la franquicia del Miss Grand International por casualidad también. Osmel era el que la tenía en Venezuela. Osmel hizo su concurso, nombró a la Miss Grand y luego dejó la franquicia. Dejó la franquicia porque tomó responsabilidades en Uruguay y en Argentina. El tailandés me llama, yo no lo conocía, y me dice que si lo puedo ayudar. Yo no tenía ninguna experiencia en esto de los concursos, o sea, digo, en cuestión de organizar un concurso. La experiencia que yo tenía era la que yo había visto. Yo sí ponía mucha atención, veía quién eran los técnicos, tomaba notas, o sea, mantuve los contactos con la gente. Pero nunca tuve la experiencia, Venevisión nunca me dio la oportunidad de yo tratar de hacer otra cosa más de lo que yo hacía para ellos. Aunque sí las hice, pero no se conocieron, las conocía Osmel. Entonces, Osmel me dice, George, ayúdalo y dile, porque él ya no le estaba contestando, ayúdalo y dile que yo te mandé a ayudarlo. Bueno, y así empecé. Lo que yo nunca pensé es que después de eso, en ese momento, perdón, la franquicia no era tan importante. Ya lo era en Asia, pero en Venezuela, por ejemplo, y en Latinoamérica no se conocía. Todavía necesita más penetración en América, pero en Asia es el número uno, indiscutible. Y Asia hoy día es la fuerza, la fuerza principal de todos los concursos. Y bueno, sencillamente yo esperaba que así como yo colaboré siempre con todos, esas mismas personas iban a unir fuerzas conmigo. Y pasó todo lo contrario. Más bien se enfrentaron contra mí para poder quitarme la franquicia. Y es algo que me dolió, pero también es aprendizaje. O sea, uno no se mete en esto siendo inocente de todo eso tampoco. No lo esperas, pero tampoco te sorprende. Y todo es experiencia. O sea, si uno se mete en esto, tiene que saber cómo es esto y no ponerse a llorar porque las cosas no salen como uno las planea. Sin embargo, tenemos nuestros planes, tenemos nuestras metas. Ha sido más lento de lo que yo esperaba, pero allá vamos, o sea, no nos vamos a detener. Bueno, fíjate, este año comenzamos lentos porque yo venía de una serie de intervenciones quirúrgicas que mantuve en secreto, que se me originaron durante el COVID. Que a pesar de que el COVID a mí no me dio fuerte, sí se me generó una situación que tuve que solventar, que no la conocía, o sea, que ya me estaba afectando y la conocí a principios del año pasado. Estuve en un tratamiento y luego me operé 3 veces. Eso me mantuvo alejado, a pesar de que uno tiene el telefonito y sigue por las redes, y comenzamos muy tarde. La sorpresa mía, agradable por cierto, fue que una vez que creamos la dinámica, porque fue pensada de esta dinámica que está sonando mucho, que todo el mundo quiere saber quién es la Miss Grand Venezuela 2024, y también tenemos un grupo bien interesante de muchachas para elegir a la del 2025, pero también las coronas de otros 5 franquicias que tenemos. Entonces ha generado un tráfico que, a pesar, como te digo, que lo planeamos, no esperábamos que iba a ser tan fuerte. Y nos llena de esa adrenalina sabrosa, pero también es un compromiso muy grande que estamos trabajando día y noche. No somos una organización de muchas personas, pero nos estamos duplicando y los muchachos se han portado espectacular, o sea, se están duplicando. Yo mismo a veces no entiendo cuándo duermen, porque todo el día estamos en esto, todo el día. O sea, y estamos esperando hacer un buen evento y ofrecer las sorpresas que hemos prometido. El 28 de junio es el evento final. Antes vamos a tener una preliminar, una competencia de traje de baño y también varias actividades más. Tenemos el Miss Global, que es un concurso bastante bueno. Inclusive, ese Miss Global tiene más audiencia, o sea, más seguidores, inclusive en las redes sociales, que el mismo Miss Mundo, que el mismo Miss International, que el mismo Miss Supra, pero que es un concurso que aquí no se ha mercadeado bien, y tenemos esa
bueno, esa meta y esa responsabilidad de hacerlo conocer. Es un concurso que tampoco tiene muchos años, tiene 10 años, pero tiene una producción muy buena y un nivel de candidatos muy bueno también. Tenemos el Miss Planet, que apenas esta va a ser la tercera edición. Comenzó con una edición fallida en la pandemia. Pudieron realizar una segunda edición bastante buena y ahorita están teniendo muy buena acogida. Tenemos esa franquicia. Tenemos la franquicia del Miss Elite, que nos han prometido que va a reestructurarse y mejorar. Y tenemos también la del Miss Celebrity, Miss y Mr. Celebrity International, que es un concurso que me llamó la atención, que también va a ser su segunda edición y le tenemos mucha confianza. Dejamos otros concursos que no nos parecieron que llenaban nuestras expectativas, que tenían más nombre y tenían más tiempo. Y es algo que aquí en Venezuela mucha gente vive de eso, del nombre, de la tradición, pero son concursos que ya no tienen audiencia. Entonces preferimos apostar a esos concursos que se están proyectando como los concursos del futuro. Y también vamos a lanzar un concurso, bueno, si todo sale bien, y tenemos un segmento que es sorpresa en el concurso Mi Gran Venezuela, que se trata del concurso Los Diamantes de Whittles, que es un concurso de modelos que viene con un formato muy distinto. Vamos a dar una abreboca de lo que será en el concurso y luego saldremos, si todo sale bien, con un demo a venderlo. Ya hemos comenzado a hablar con directores internacionales, ya que conozco a la mayoría, y ha tenido una acogida sin haberlo lanzado de interés. O sea, ahorita tenemos que estructurarlo y salir a venderlo una vez que termine el concurso. Pero allí se van a elegir a las dos primeras modelos que nos van a representar internacionalmente. En esta edición serán femeninas. Ya veremos más adelante porque nos están pidiendo que también, pero no podemos abarcar tanto de una vez, tenemos que arrancar por lo menos. Bueno, en cuanto a tendencias, el cambio que ha habido desde que yo comencé hasta ahora es que cuando yo comencé eran los diseñadores los que dictaban las tendencias, eran los que decían qué es lo que se va a llevar. Ahora es muy importante observar al público y ver qué es lo que sienten, tratar de interactuar con ellos y crear para ellos lo que ellos están sintiendo. Y eso ha dado cabida a muchas tendencias diferentes, lo cual a mí me agrada porque yo sigo con las tendencias que yo siento.